Bienvenidas y bienvenidos a Respuesta Ciudadana, el programa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, donde resolvemos sus dudas en materia legal y jurídica. Es sabido que muchas personas enfrentan dificultades económicas para pagar deudas como tarjetas de crédito o préstamos personales, una situación que no solo genera incertidumbre en los hogares, sino que también ha provocado un aumento en quejas formales por situaciones como intimidación o incluso amenazas. Imagínense, según datos de Conducef, tan solo durante los primeros 2 meses de 2024 se registraron más de 3,200 quejas contra despachos de cobranza. Por ello, hoy, en respuesta a la pregunta enviada por una ciudadana, abordaremos un tema muy relevante. ¿Qué pasa legalmente si una persona no puede pagar una deuda? ¿Es posible el embargo en estos casos? ¿Y qué ocurre justamente con estos despachos de cobranza? Para responder a esta inquietud, hoy nos acompaña la jueza Iris Mireya Reyes Hernández, especialista en Derecho Civil y Familiar. Jueza, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra hoy? Muchísimas gracias. Muy contenta, licenciada Adriana, de estar con usted hoy y de estar en este programa teniendo la oportunidad de dar respuesta a todas esas dudas de las personas. Muchísimas gracias, jueza. Pues si nos pudiera contar para entrar directamente en el tema, ¿qué ocurre legalmente cuando una persona no puede solventar una deuda? Muy bien. Por extraño que parezca, eso es algo muy frecuente y muy común entre las personas. Primero, pues, no debemos preocuparnos, debemos de tener en cuenta que sí hay procedimientos judiciales como los juicios ejecutivos mercantiles tradicionales, es decir, escritos, o también los juicios ejecutivos mercantiles u orales. Si hay un procedimiento a seguir, puede haber implicaciones tales como enfrentar esa demanda, cómo enfrentar ese procedimiento, cómo enfrentar un embargo e incluso quedar registrado con un antecedente ante el buró de crédito, lo cual pues yo creo que nadie es su deseo enfrentar y es necesario estar informado. No es nada difícil poder resolver y tener acceso a una solución en ese sentido. Que nos comentaba o mencionó lo del embargo. ¿En qué casos se puede llegar a un embargo en este tipo de situaciones? Y bueno, ya lo comentaba igual, pero para descartar, no es, o se le considera un delito, una falta, ¿cómo se considera? Y puede ameritar, no sé, alguna pena privativa de la libertad. Muy bien, bueno, un embargo, en primer lugar, es una palabra a veces compleja para las personas. Es un procedimiento judicial en donde ante la falta de pago, las personas tienen el derecho a garantizar, a obtener una garantía por parte del Estado para que reciban el pago de su crédito después de un procedimiento. Un embargo es cuando se tiene, por ejemplo, un título de crédito, un pagaré. Yo le presto a usted 1,000 pesos y no me los quiere pagar. Posteriormente a eso, después de los requerimientos que yo le haga, puedo iniciar un juicio ante un juez mercantil aquí en Pachuca o ante un juez mixto en el estado, civil y familiar también, que conozcan de la materia mercantil. Entonces el juez lo que va a hacer es, ante ese documento como el pagaré, que, que tiene pues literalmente ahí el contenido de una deuda, representada una deuda, puede ordenar que su actuario retenga o capte un bien inmueble, por ejemplo, una casa o por ejemplo también una camioneta, un vehículo, un coche, para garantizar si en el momento que se dicte la sentencia se demuestra una deuda, con eso se puede hacer una venta judicial y se obtiene el pago. Con eso se mantiene un estado de derecho, pero no es la única manera de poder pagar. Vamos a ver que hay muchas formas de poder salir de esta situación. En atención a lo que usted también refería respecto a si eso constituye un delito, no, de ninguna manera. Una deuda, la Constitución protege y establece en su artículo 17 que nadie puede ser aprisionado
por una deuda de carácter civil, como lo es una deuda de esta naturaleza, de carácter mercantil. Sí hay ciertas circunstancias que a lo mejor tengan un entorno con el procedimiento mercantil que puedan dar lugar a algún delito, y eso sí generará quizá alguna pues, de pena privativa de libertad. Pero el solo hecho de tener un adeudo no implica de ninguna manera que puedan ser privados de su libertad. Nos decía que para llegar al embargo, pues ya es la última instancia. Antes, ¿qué otras hay? ¿Qué otras alternativas hay? Hay una muy importante que es el poder platicar con las personas, platicar con su acreedor. ¿Quién es el acreedor? A quien yo le debo, platicar con el banco, a quien yo tengo una deuda de una tarjeta y poder llegar a un acuerdo, a un convenio. De verdad debemos tenerle mucha fe a los convenios, al modo de terminar controversias, incluso judiciales, a través de ello. Si fuese con una persona, por ejemplo, un conocido a quien tengo este negocio jurídico, este título de crédito que me ampara una deuda, pues yo puedo invitarlo a través del área de mediación, que es el Centro de Justicia Alternativa, que se encuentra aquí en el estado de Hidalgo, pero que tiene, en Pachuca, perdón, pero que tiene sedes en todo el estado de Hidalgo. Y las mediadoras son personas maravillosas que pueden tener el contacto directo con las personas e invitarlas a poder platicar en relación a cómo finiquitar su asunto, que puede ser, pues entonces podemos pactar un pago segmentado, podemos pagar que sean determinadas fechas y ni siquiera será necesario llegar a juicio. Si por el contrario, ya de alguna manera nos vemos envueltos en alguna demanda en donde ya, pues si es necesario contestar, ahí yo les recomendaría primeramente sí asesorarse porque ninguna persona está obligada a ser abogado ni a saber derecho, pero sí implica ir contestando en ciertos términos y ciertos momentos para no perder nuestro derecho a contestar o para que no nos quedemos en estado de indefensión. Si fuera el caso que yo ya me encuentro demandada en un juicio mercantil, puedo también, es tan noble la ley mercantil que puede permitirnos que al mismo el juez puede mediar. En un juicio oral mercantil tiene una etapa que se llama conciliación y mediación. Y el propio juez en sala de oralidad, de manera directa con las partes, con las personas, las invita y las va llevando a mediar. Incluso he visto cómo, bueno, he llegado a terminar conflictos mercantiles en sala de oralidad. Porque la persona dice, bueno, no sé, por ejemplo, te debo 17,000 pesos con intereses. Te puedo pagar 15 y me perdonas los intereses. Y la otra parte dice, está bien, estoy de acuerdo. En ese momento, si así lo manifiestan al juez, el juez toma eso, lo eleva, se dice, técnicamente se eleva a categoría de cosa juzgada. ¿Eso qué significa? Lo equipara a una sentencia, lo equipara a finiquitar el procedimiento y se da el asunto concluido. Y las dos partes quedan perfectamente contentas. Si no, tampoco tiene que pagar en ese momento, pero puede llegar, se les puede ir guiando en lo mismo, que se hagan pagos segmentados o en determinadas fechas. Finalmente, una parte se va a quedar tranquila porque va a recibir su pago, que no recibía, y la otra porque va a poder salvar sus bienes. Ese bien que platicábamos que estaba embargado, ese bien se va a poder liberar porque yo te lo voy a ir pagando. Entonces rescato, es lo que rescato mi casa, rescato mis bienes. Claro. Sí, realmente que tengan confianza en las autoridades y en la mediación, en poder platicar para poder resolver estos procedimientos. Claro. De hecho, ya platicábamos en la primera emisión de este programa sobre la justicia alternativa y las bondades que tiene el sistema de la justicia alternativa, justamente como lo que ahorita nos comenta, el elevarlas a la categoría de cosa juzgada y que se pueda acceder a este tipo de convenios sin tener que llegar a veces hasta un juicio. Entonces, como bien lo refiere, en este tipo de circunstancias, pues es algo muy benéfico para ambas partes. Sin embargo, pues también desgraciadamente está la otra parte donde a veces sí se tiene que llegar al juicio, sí se llega a la demanda. ¿Cómo sabe una persona, cualquier ciudadano, que está en una demanda de este tipo? ¿Cómo se le notifica y cómo puede tener la certeza de que realmente es una demanda real
¿Y por qué lo menciono? Ahorita a lo mejor para pasar a la parte de estos despachos de cobranza, estas llamadas que hacen, pues a veces personas que dicen ser de estos despachos o de, no sé, ciertas instituciones bancarias y empiezan a cobrar a la gente. Pero primero, ¿cómo saber que realmente la persona está en una demanda ante un juzgado civil? Únicamente el actuario adscrito a un juzgado, eso significa el actuario que pertenece a los juzgados mercantiles, debidamente identificado con su gafet, se va a personar en el domicilio de la persona, se va a identificar, les va a exhibir, les va a dar copias de la demanda que se está levantando, les va a decir exactamente qué juez es el que está conociendo de ese juicio. Les va a decir el número de expediente, les va a dar el nombre exacto y correcto de la persona que los demanda y les va a dar copia de la demanda y los documentos que agrega. Es la única manera cierta. Sí, coincido mucho. Yo estando en materia mercantil, muchas veces me sucedía que llegaban al juzgado personas y me decían, es que me acaban de hablar por teléfono, que ya me embargaron, ya no tengo mis bienes. No, señor, ni siquiera había un juicio de por medio. O si lo había, todavía en realidad eran los abogados o las personas, o no sé quién llamaba, pero no el actuario como tal. Entonces, no tengan ese temor, siempre pueden acudir a los juzgados. En los juzgados se les puede brindar la información de los índices y además hay un sistema eh, electrónico en donde podemos ver, acorde a sus nombres, si hay o no hay un procedimiento iniciado. Y sobre todo con esos documentos. Sí me di muchas veces cuenta de que llegaban con ese temor o con el miedo de decir, ya me quitaron mi casa. No, el hecho de embargarla no quiere decir que en ese momento él se tenga que o ella se tenga que salir de su casa. Entonces, acudir al juzgado, sin duda con los documentos que vengan, ahí va a venir los datos correctos. Claro. Y como justamente nos lo explicaba hace unos momentos, quizá entender que es todo un proceso y Sí. que no es como que llega la notificación y ya está ahí el embargo. Hay todo un proceso antes y justamente pues quitar quizá ese temor, ¿no? Ciudadano. Em, en ese sentido, jueza, ¿qué pasa con estos despachos de cobranza, con estas llamadas? ¿Están dentro del marco de la ley? Bueno, yo quisiera apuntar una cosa. Hay dos tipos de juicios y dos tipos de momentos. El juicio ejecutivo mercantil, ya sea tradicional o ejecutivo mercantil oral, sí genera que al inicio se embargue. No quiere decir que se van a salir o que van a entregar la casa o la camioneta o el bien embargado en ese instante. Significa nada más que cuando termine el juicio y haya una sentencia, si es condenatoria, ahí sí se hará uso del bien, pero de todas maneras tiene posibilidad de pagar y de defenderse en todo el procedimiento. Y hay otro procedimiento que es el ordinario mercantil o es el oral mercantil, en donde no se va a embargar sino hasta que haya una sentencia. Entonces es algo importante. En cuanto a lo que usted refería de todas estas cobranzas, sí he visto que se acostumbran, no sé, en tiendas departamentales o a generar ciertas cobranzas. Esas no son judiciales. No tienen que ver con un juicio establecido en el Poder Judicial, que es el único que va a llevar a una sentencia. Entonces, es importante analizar y preguntar, no caer en el temor inmediato. Bueno, ¿quién es? ¿De dónde viene? Solo si es de parte del Poder Judicial, tiene que ver con un juicio, que es donde un juez sí va a dictar una sentencia, pero además tener la tranquilidad de que es el mejor lugar donde se le puede hacer una cobranza, porque entonces tiene la garantía de ser escuchado y de que va a poder contestar y defenderse y ofrecer las pruebas que haga falta para demostrar quizá ya pagó una parte. Entonces, eh, sí existe mucho eso, pero y preguntar de dónde viene. ¿Y habría algún tipo o la configuración de algún tipo de delito en ese tipo de casos? Es decir, lo pregunto porque pues también existen personas o particulares que prestan dinero
y a veces únicamente con el pagaré o con, no sé si es lo mismo que las letras, lo que llaman las letras, y nos han llegado también ese tipo de preguntas. Es que me dicen que ya van a venir a embargarme mi casa, a sacarme mis cosas porque no he podido pagar. ¿Están configurando algún tipo de delito? Miren, no, reitero, en materia mercantil por una deuda no hay un delito por no pagar. Ellos habrá que ver sobre qué clase de convenio o acuerdo ellos celebraron el préstamo con las personas. Quizá no sea un pagaré necesariamente. Habrá que ver qué dice el convenio o su contrato, si hubo tal, para poder la forma en que ellos puedan reclamar el pago. Quizá no sea tan irregular, quizá ellos puedan hacer un cobro previo a un juicio judicial. Ahí es nada más tener claro eso. Pero si ellos lo hacen a título de ya advertir que porque tú no me pagaste la mensualidad de tu abono del pagaré, ya te voy a quitar, te voy a embargar, eso sí, no, el único que tiene facultad para embargar es una autoridad judicial y a través de un juicio. Hay otros procedimientos que son prejudiciales, es decir, antes de juicio, que sí se puede, que son las providencias precautorias. Quizá a las personas les suene raro esa figura, esa herramienta, eh, pero también es vía judicial. Es para iniciar un juicio posterior, yo le pido al juez por ciertas circunstancias como un temor fundado de que se pueda dilapidar un bien, que se pueda embargar, pero al final sí va relacionado con llevar a cabo un juicio. Entonces, reitero, yo creo que la solución a eso es analizar qué dicen y no caer en el temor. No es eso sería nada más de dicho, porque no viene con ninguna autoridad judicial como pudiera ser un actuario. Como un fundamento. ¿Qué bienes o qué tipo de bienes se pueden embargar? Cualquier. En general son los bienes inmuebles, los bienes muebles como vehículos, es lo más común. Los inmuebles son las casas, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta algo. El actuario o la actuaria son abogados, son licenciados en Derecho que además no es cualquier ejecutor que no tenga un conocimiento, tiene que tener un parámetro de la cantidad que está embargando. Si el adeudo que usted y yo tuviéramos fuera de 15,000 pesos, una casa sería un exceso. Entonces va ponderando. Si fuese 200,000, 300,000, quizá entonces sí tenga que ver una casa. Nunca va, el actuario por eso es licenciado en Derecho y tiene una formación en donde va ponderando qué es hasta dónde puede alcanzar ese embargo. Que no va a ser cualquiera, no crean que pues, me van a sacar de mi casa o me van a embargar mi casa por 5,000 pesos. Sí hay un parámetro en ese sentido. Hay también consideraciones. Sí, por supuesto. Aunque exista intereses que hayan hecho que la deuda se incremente. Sí, sin duda, que se tomarán en cuenta. Debemos de recordar nada más que esas figuras de la usura, que aquellas personas que se dedicaban a ser prestamistas y ya sé que le voy a poner un interés del 20% mensual y que al final lo van a, como se dice, comer los intereses y pues yo me voy a quedar con su casa, eso ya no existe. La Constitución ya protege el abuso del hombre por el hombre, así se llama. ¿Qué significa? Que en toda sentencia un juez se lo pida o no se lo pide el demandado, no va a permitir intereses usurarios, no va a permitir intereses muy altos. Va a haber un parámetro para que no caigan en un exceso. Entonces sí, se toma en cuenta ese interés, pero no a un exceso. No deben de tener temor de que pues por eso me van a embargar 2 casas o 2 inmuebles. ¿Qué le recomendaría entonces en este tipo de circunstancias a las personas que puedan tener una deuda y que quizá pues estén viviendo estas circunstancias de personas que les estén presionando o incluso a veces no tienen la deuda, como le mencionaba hace rato, de un banco? A veces estaba el sistema que
de hecho, creo que no era como muy legal. Estas personas, el llamado gota a gota, estas personas que prestaban dinero y que estaban justamente cobrando intereses muy elevados, ¿qué le recomendaría a esas personas que quizás están en esta incertidumbre? Bueno, primero, guardar la calma, no asustarse. Dos, estar conscientes de que, bueno, si se adquiere una deuda, hay que pagarla. Eso sí, la ley va a proteger también al acreedor, pues a la persona que presta. Si lo contrario, ¿qué Estado de Derecho tendríamos? Es finalmente mantener ese equilibrio, pero que sepa que hay muchas posibilidades de entablar diálogo dentro de juicio o fuera de juicio con la otra, con su persona acreedora para ver la mejor manera de pagar. Si no paga, sí, sin duda, se va a embargar su casa y se va a rematar y se va a vender para que con el producto de esa venta se le pague al acreedor, porque también debemos de proteger ello, incluso también en las sucesiones. Si ya falleció, la sucesión tiene que cubrir esa deuda. Estar consciente de eso, pero acercarse a personas que los puedan asesorar como mediación, como abogados y abogadas de su confianza para poder seguir ese procedimiento. No llevar nunca, no pretender llevar el juicio ellos solos, porque pues evidentemente no dominamos eso. Y pudiéramos incurrir a lo mejor sin querer en no contestar en tiempo o no a demostrar adecuadamente las cosas, pero tener confianza de verdad en que las autoridades y que los juzgados civiles mercantiles precisamente están para guardar ese equilibrio y para vigilar que los procedimientos que ahí se llevan, a donde ellos van a acudir, sean equitativos y sean garantizándoles un proceso adecuado. Perfecto. Pues, y pues por otra parte, digo, aprovechando también del otro lado, las personas que prestan o las instituciones que prestan, las instituciones generalmente pues tienen despachos, abogados, Sí. pero como particular, pues a veces es más complicado. ¿Cómo cerciorarse de que si se va a hacer algún préstamo, pues haya la certeza de que se va a devolver lo prestado? Hay títulos de crédito, los pagarés. Si yo presto solo de dicho, pues difícilmente voy a poder demostrar esa cantidad. Y digo difícilmente porque no es imposible. Si yo en este momento usted me prestara 2,000 pesos, tengo testigos de que no, de que así ha sido. Pero en general lo idóneo es a través de firmar un pagaré, a través de celebrar un contrato en donde especifiquemos la forma, la cantidad, el día de pago, el día que vence, siempre y verificar que esté debidamente llenado acorde a lo que estamos haciendo, leerlo, revisarlo. Y a lo mejor no tener la prisa de firmarlo en el momento, quizá que se lo pueda revisar algún abogado o abogada de su confianza para que reúna todos los requisitos. Siempre van a ser protegidos ambas partes. Perfecto. ¿Algo más que usted desea agregar a esta entrevista? Pues, muchas gracias realmente por esta oportunidad. Muchas gracias a la magistrada Rebeca Ladro, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por aperturar estos espacios en donde la gente pueda directamente escuchar estas dudas. Yo las vi mucho, las veo mucho en los juzgados cuando llegan preocupados porque los acaban de embargar y no saben qué hacer. Hay muchas posibilidades y tener confianza en sus autoridades. De verdad que es mucho el esfuerzo que se hace día a día para mantener ese Estado de Derecho y esta paz social. Muchísimas gracias, jueza. Perdón, creo que no le pregunté, pero ahorita que lo acaba de comentar, lo del embargo, llegado al embargo, ¿ya no hay nada que hacer o todavía? Hay mucho que hacer. El embargo solamente es una orden judicial que grava, por decirlo, es que retiene un bien. Se inscribe, ese bien ya tiene una garantía, eso, pero la sigue disfrutando la persona. Incluso después de estar embargado puede pagar y se levanta el embargo. Puede convenir y después de terminar a pagos su adeudo, se levanta el embargo. Levantar el embargo es quitar esa orden sobre ese bien. Se puede hacer todo.
realmente es el principio de todo un procedimiento. Incluso con una sentencia, no quiere decir que en automático ya perdí mi casa. Si yo ya tengo una sentencia condenatoria y tengo un embargo, falta el procedimiento de remate. Tengo la posibilidad de pagar. De hecho, cuando un actuario se presenta en la casa de una persona a reclamarle un pago, lo primero que hace son tres momentos los que lleva a cabo. Primero es requerimiento de pago. Señor Juan, la señora María le reclama el pago de 2,000 pesos. ¿Puede pagarlos en este momento? Sí, en ese momento él certifica que se entrega. No puedo pagar, entonces se embarga. Incluso se le da la posibilidad primero al demandado para señalar qué bien desea embargar. A menos que él no la tome, ese derecho pasa al actor y el actor ya dice. Y después lo emplaza, lo llama a juicio. Entonces, aun y cuando esté materializado, sí se puede llevar a cabo ese pago o esa forma de convenir un pago más adecuado a los intereses de ambos. Yo lo que he visto a lo largo de la vida, incluso en los asuntos, pensando en asuntos familiares, civiles, mercantiles, es más fácil que dos personas en un juicio mercantil que tenga que ver con un adeudo de dinero, de pago de pesos, cumplan, porque no hay tantas emociones, porque lo llevan a cabo, ellos lo acuerdan y están convencidos. Entonces, sí se llega a buen término ese cumplimiento con convicción, porque además yo tengo la certeza de que si no me pagan adecuadamente, se va a ejecutar. Entonces, tengo a todo el respaldo de un juez. Entonces, tengan, sí, no tener ese temor. Y yo creo que la información, el conocimiento, pues nos abre puertas en este caso a la tranquilidad. Por supuesto. Creo que muy importante puntualizarlo, justamente así como nos lo acaba de decir, para quitar ese miedo mayor ante las deudas del embargo, que Sí. como bien decíamos, se llega a pensar que ya es el final, pero qué bueno que nos aclara que no es así, que hay mucho por hacer, quitar un poquito de ese miedo de la sociedad y saber también que siempre se puede acceder al convenio, a la mediación. Sí. Porque aquí siempre les decimos, acérquense a la mediación, sin duda. acérquense a la justicia alternativa, es lo de hoy. O en los juicios mercantiles, en los juzgados también, ante un juez, en un juez mercantil, en sala de oralidad mercantil, también él puede llevar a cabo esa conciliación y o mediación. Una vía legal desde una cultura de paz. Sin duda. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y aclararnos todo este mar de dudas que sin duda será de mucho interés para la ciudadanía. Agradezco mucho su invitación y de verdad deseo que haya sido útil para las personas. Por supuesto que sí. Gracias, jueza. Bueno, y pues usted le recordamos que cumplir con sus obligaciones financieras es clave para evitar problemas legales mayores, como en este caso. Y si está pasando por una situación económica difícil, no espere a que avance el problema. Acérquese en busca de asesoría legal. Y además, si usted o alguien cercano ha recibido amenazas, intimidaciones o acoso por esta situación, recuerde que estos casos no están permitidos por ley. Así que acérquese con las autoridades competentes y presente su denuncia. Y finalmente, y como siempre, le recuerdo que puede hacernos llegar sus dudas a nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla. Aquí estaremos muy felices de darles respuesta. Y no olvide que la justicia es algo que construimos todas y todos diariamente con pequeñas acciones. Hasta la próxima.